Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Leónidas, el rey espartano que resistió durante 3 días en el paso de las Termópilas frente al inmenso ejército persa? Seguramente para muchos de vosotros sea difícil oír hablar de Leónidas I, el rey de Esparta, sin que acudan a vuestra mente las imágenes de la popular película 300, basada en la novela gráfica homónima de Frank Miller. Al igual que hicimos en el vídeo sobre William Wallace, no vamos a mencionar punto por punto aquellos aspectos del filme que no coinciden con los datos históricos. Vosotros mismos los podréis ir descubriendo, pero ya os adelantamos que es muy probable que Leónidas no estuviera en tan buena forma física como en la película, dado que tenía unos 60 años cuando se produjo la batalla de las Termópilas. En el siglo V a.C., Esparta era una de las ciudades-estado griegas más importantes, junto a Atenas, Corinto y Tebas, pero se diferenciaba de estas en muchos aspectos. Por ejemplo, carecía de murallas, ya que estaba rodeada de montañas y consideraron que no las necesitaban. Y su polis estaba formada por 5 aldeas cercanas que acordaron establecer instituciones comunes y convertirse así en una ciudad-estado. Pero, sobre todo, la principal diferencia era que la vida en Esparta estaba orientada completamente a la vida militar. En las demás ciudades griegas solo se luchaba en caso de necesidad. Si había una guerra, los ciudadanos tomaban las armas, pero el resto del tiempo el ejército era poco más que una guardia nacional. En cambio, en Esparta, los ciudadanos de pleno derecho, los homoioi, eran instruidos obligatoriamente desde los 7 años en la agogé, la educación espartana, en la que se rechazaba todo individualismo y se preparaban para la vida militar. Apartados de sus familias, los niños eran llevados a barracones y sometidos a un duro entrenamiento físico dirigido a convertirlos en soldados perfectos que resultaran de utilidad al Estado. Pero incluso antes de los 7 años, tampoco llevaban una vida fácil. Nada más nacer, un grupo de ancianos examinaban al niño y decidían si era lo suficientemente robusto y no tenía defectos físicos. Si superaba el escrutinio, se lo entregaban a su familia. Si no, lo arrojaban por un barranco o lo abandonaban en una cima para que muriera. Y no creáis tampoco que las familias trataban con mucho cariño a sus pequeños. No les ponían pañales para que se acostumbraran al sol y al frío. Con mucha frecuencia los dejaban solos y en la oscuridad para que se acostumbraran a no tener miedo. Y por supuesto, no se les consentía la menor rabieta ni capricho. A partir de los 7 años y hasta los 20, ya viviendo en barracones, como mencionamos, pasaban a formar parte de una unidad militar infantil, donde se les enseñaba a leer y escribir de manera básica y donde, sobre todo, se les ejercitaba físicamente, los instruían en el manejo de las armas y les inculcaban disciplina y obediencia ciega. Los niños iban descalzos y mugrientos porque casi nunca se bañaban y les daban muy poca comida a fin de que se vieran en la obligación de robar alimentos para sobrevivir. Si los pillaban hurtando, sus instructores los castigaban severamente, pero no por el hecho de robar, sino por su torpeza al haber sido descubiertos. Aunque de pequeños todos llevaban la cabeza rapada, a los 15 años se dejaban el pelo largo y lo llevarían así durante su vida adulta, ya que los espartanos opinaban que el pelo largo hacía más guapos a los guapos y más temibles a los feos. ¿Y qué pasaba con las niñas?
A ellas también las educaba el Estado y con especial énfasis en las actividades físicas como el atletismo o la lucha. Pero su objetivo no era crear guerreras, sino madres que engendraran hijos fuertes. A las mujeres espartanas se les inculcaba la idea de que los sentimientos eran una debilidad y que el matrimonio solo tenía el fin de producir niños que se convirtieran en guerreros. Por ello, no estaba mal visto socialmente, por ejemplo, que un marido cediera a su esposa a alguien más joven y fuerte para que engendrara futuros luchadores de calidad. Una vez completada su formación, los soldados espartanos podían servir en el ejército hasta los 60 años de edad. La forma de gobierno de Esparta también era bastante peculiar, pues se trataba de una diarquía. Tenían dos reyes al mismo tiempo, uno perteneciente a la dinastía de los Agíadas y otro de los Euripóntidas, y no se repartían el poder. Ambos eran al mismo tiempo sacerdotes de Zeus y jefes militares permanentes, por lo que ambos podían dirigir a las tropas en las batallas. Según la tradición mitológica, esto era así desde que dos hermanos gemelos descendientes de Hércules gobernaron al mismo tiempo Esparta, al no ser capaces de averiguar quién de los dos había nacido primero. De uno de los gemelos descendían los Agíadas y del otro los Euripóntidas, por lo que supuestamente tenían un linaje ancestral común. Una hipótesis más lógica y menos legendaria es que los espartanos adoptaron la diarquía para evitar el riesgo de caer en manos de un monarca dictatorial que abusara de su poder. Leónidas I, por tanto, era un rey, pero no un monarca, sino un diarca. Él pertenecía a la dinastía de los Agíadas y era hijo del rey Anaxandridas II. Su nombre, Leónidas, significaba descendiente de león. Durante su reinado, el otro diarca de Esparta fue Leotíquidas II, de los Euripóntidas. Leónidas nació en torno al año 540 a.C. y accedió al trono en el 490 a.C., a los 50 años de edad, tras la muerte de su medio hermano Cleómenes, quien, según Heródoto, se acuchilló a sí mismo varias veces, desde los muslos hasta el vientre, en un arranque de locura. Para consolidar su posición como rey, Leónidas se casó con la hija de Cleómenes, Gorgo, que era por tanto medio sobrina suya y tenía por aquel entonces unos 16 años, 34 menos que Leónidas. Juntos tuvieron al menos un hijo, Plistarco, que fue rey tras la muerte de Leónidas. Para comprender mejor la famosa batalla de las Termópilas, que tuvo lugar en el año 480 a.C., es necesario saber que los atenienses habían infligido una humillante derrota a los persas en la batalla de Maratón, una década antes, en el 490. Darío I, monarca del imperio aqueménida, el primero y más extenso de los imperios persas, había intentado conquistar Atenas desembarcando en la llanura de Maratón, donde la poderosa caballería persa podría desenvolverse bien. Como suele suceder con las cifras de soldados participantes en las batallas de la antigüedad, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero sí coinciden en que los persas eran muy superiores en número a los atenienses. Las cifras que proponen oscilan entre los 25.000 y 100.000 persas frente a unos 10.000 atenienses y 1.000 soldados de la ciudad de Platea. El ejército de Atenas bloqueó las salidas de la llanura de Maratón para que los persas no pudieran avanzar y envió un mensajero a Esparta para pedirles refuerzos. Pero como estaban en pleno mes de agosto, los espartanos se encontraban celebrando las festividades religiosas de las Carneas, en honor de Apolo Carneo, y según sus tradiciones,
no podían combatir hasta la siguiente luna llena, que tendría lugar 10 días más tarde. Así que los espartanos no lucharon en Maratón. No se sabe cómo se desarrolló la batalla, pero se cree que los atenienses, en lugar de aguardar en posiciones defensivas, se lanzaron al ataque y lograron hacer huir a los persas, cuyo ejército se retiró en sus barcos después de haber perdido a 5.000 hombres aproximadamente frente a unas 2.000 bajas atenienses. Darío I no comandaba el ejército en persona, por cierto, sino su sobrino Artafernes y el general Datis. Cuando Darío se enteró de la derrota, comenzó a preparar su venganza, una nueva expedición contra los griegos que él mismo comandaría. Sin embargo, falleció por una enfermedad antes de poder llevarla a cabo. Su hijo y heredero, Jerjes I, reunió un ejército inmenso y en la primavera del 480 partió hacia Grecia dispuesto a vengar la derrota de su padre. ¿Cómo de grande era aquel ejército persa? De nuevo, las cifras varían mucho. Según Heródoto, estaba formado por más de 2 millones de hombres, pero eso sin duda es una exageración. Los historiadores modernos estiman que probablemente fueran una décima parte de lo que afirmó Heródoto, es decir, unos 200.000 hombres, lo cual para la época seguía siendo un ejército colosal. Antes de lanzar su invasión, Jerjes envió embajadores a las ciudades griegas exigiendo tierra y agua, es decir, que renunciaran a todos sus derechos sobre sus tierras y se subordinaran de manera incondicional al imperio aqueménida, ya que la tierra y el agua eran los símbolos del vasallaje persa. Según Heródoto, cuando los emisarios de Jerjes llegaron a Esparta y Atenas con aquella demanda, los espartanos los arrojaron a un pozo y los atenienses hicieron lo propio desde lo alto de un desfiladero. Meses después, en agosto del año 480 a.C., el ejército de Jerjes se encontraba a las puertas de Grecia, en el norte, acercándose a un estrecho desfiladero situado entre las montañas y el mar. Aquel desfiladero era, por supuesto, el de las Termópilas, que significa puertas calientes, y se llamaba así por unas aguas termales que fluían en la zona. Las ciudades griegas que decidieron plantar cara a los persas formaron una alianza militar y pusieron al mando a los espartanos. Sin embargo, aparte de buenos soldados, los espartanos eran muy fieles a sus tradiciones. Y como se encontraban en el mes de agosto, exacto, estaban celebrando las Carneas y no podían combatir. Agosto era un buen mes si querías invadir Grecia. Además, coincidió con que también se estaban celebrando los Juegos Olímpicos, por lo que movilizar al ejército espartano habría constituido una doble violación de las tradiciones. Sin embargo, dado lo urgente de la situación, los 5 éforos espartanos, es decir, los magistrados encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, le dieron permiso a Leónidas para que marchara a las Termópilas con una fuerza de 300 hombres, a fin de que bloqueara a los persas el tiempo suficiente para que el resto de espartanos pudieran combatir. Curiosamente, no era la primera vez que 300 espartanos libraban una importante batalla, ya que unas décadas antes, en el año 546 a.C., había tenido lugar la conocida como Batalla de los 300 campeones, entre Esparta y Argos, otra ciudad griega. Según Heródoto, Esparta había capturado la llanura de Tirea, un territorio situado entre Argos y Esparta. Cuando los argivos, los habitantes de Argos, acudieron a luchar contra los espartanos, ambos ejércitos acordaron que se enfrentarían 300 campeones de cada ciudad y el ganador se quedaría el territorio. De ese modo, se reduciría el número de bajas.
Una vez seleccionados los 300 campeones de cada bando, el grueso de ambos ejércitos se retiró a su ciudad para evitar que el resto de los soldados cayeran en la tentación de unirse a la lucha en favor de sus campeones. Establecieron como norma que no habría heridos. Ganarían quienes aniquilaran por completo a sus rivales. Los elegidos lucharon encarnizadamente durante todo un día y cuando anocheció solo quedaron en pie 2 argivos llamados Alquínor y Cromíos. Creyéndose vencedores, abandonaron el campo de batalla y corrieron a Argos para anunciar su triunfo. Pero no todos los espartanos habían muerto. Uno de ellos, Ocríadis, había sobrevivido. Como era el único soldado en el campo de batalla, reclamó la victoria para los espartanos en presencia de unos mozos de carga y, acto seguido, se quitó la vida, avergonzado por ser el único miembro de su unidad que había sobrevivido. Al quitarse la vida él mismo y no sucumbir a las heridas infligidas por los soldados de Argos, los espartanos se sintieron legitimados para declararse vencedores. A los argivos, por supuesto, eso no les hizo ninguna gracia, ya que se consideraban vencedores porque habían sobrevivido a la batalla el doble de sus soldados. Así que enviaron a todo su ejército de hoplitas contra Esparta y estos se enfrentaron a ellos con un ejército de tamaño similar. De modo que al final no se evitó el derramamiento masivo de sangre. Los espartanos ganaron la multitudinaria batalla y se hicieron con el control de Tirea. Pero volvamos a las Termópilas. Leónidas escogió a sus 300 soldados de entre su guardia personal, los hipís, seleccionando a aquellos que tuvieran hijos varones. Según algunos historiadores, para garantizar que el linaje de los que iban a perecer perdurara. Según otros, porque sabía que quienes tenían hijos a los que proteger de los persas lucharían con más ahínco. ¿Quién sabe? Quizá fuera por ambas razones. El caso es que Leónidas llegó a las Termópilas antes que los persas, pero no lo hizo con solo 300 soldados, ni mucho menos, sino con una fuerza de unos 7.000 hombres procedentes de diversas regiones griegas, aunque sin duda los 300 espartanos eran los mejor adiestrados para combatir. El estrecho de las Termópilas, en su punto más angosto, tan solo medía 15 metros de ancho, por lo que la ventaja numérica de los persas en un frente tan pequeño quedaba reducida a la posibilidad de reemplazar sus bajas muchas más veces que los griegos. Además, una de las principales armas persas, su caballería, tampoco resultaba eficaz luchando en una especie de pasillo natural. Cuando los persas llegaron a las Termópilas, Jerjes envió a un explorador a caballo. Los espartanos le permitieron que los observara en su campamento mientras se peinaban y decoraban las melenas con mucha tranquilidad. Y es que esa era la tradición espartana antes de los combates. Cuando el explorador informó a su emperador de lo que había visto, Jerjes envió a Leónidas una oferta. Los declararía amigos del pueblo persa y les concedería tierras fértiles si deponían las armas. Según el historiador griego Plutarco, la desafiante respuesta de Leónidas fue: ven y tómalas. Durante los 3 días siguientes, Jerjes no atacó, esperando simplemente a que los griegos huyeran, abrumados por enfrentarse a una muerte segura. Pero al 5.º día desde su llegada a las Termópilas, viendo que no se producía la desbandada, ordenó atacar. Primero envió a tropas de infantería ligera, equipadas con escudos de mimbre, pequeñas lanzas arrojadizas y espadas cortas, por lo que estaban en desventaja frente al dori, la lanza de los hoplitas espartanos, que era demasiado pesada para ser arrojada contra los enemigos, pero que, gracias a su longitud,
podía herirlos mucho antes de que estos alcanzaran a quien la portaba. Y por supuesto, los espartanos también contaban con la ventaja de su escudo, el oplon, del que deriva la palabra hoplita. Circular y de 1 metro de diámetro aproximadamente, pesaba 8 kilos y estaba hecho de un armazón de madera recubierto por una placa de bronce en su parte exterior. En la zona interna, forrada de cuero, había un brazal revolucionario en su época que se adaptaba al antebrazo del hoplita. Gracias a ese tipo de agarre, el soldado podía empujar con el escudo a los enemigos durante el combate y además le permitía una amplia variedad de movimientos. Los persas trataron de abrirse paso entre las compactas filas de la falange griega, pero, según narra el historiador Ctesias, cuando su primera oleada fue aniquilada, solo había conseguido matar a 3 espartanos. A continuación, Jerjes envió a sus tropas de élite, los Inmortales, un regimiento de la Guardia Real formado por 10.000 hombres. Pero también fueron derrotados. Al día siguiente, la infantería persa volvió a la carga con la esperanza de que los griegos estuvieran debilitados por las heridas y el cansancio de la jornada anterior, pero nuevamente fracasaron en sus ataques. Por desgracia para Leónidas y sus hombres, en la noche de aquel día, un griego de Tesalia llamado Efialtes se presentó ante Jerjes para revelarle la existencia de un paso secreto en las montañas que permitía rodear la posición de los griegos. La versión tradicional indica que Efialtes actuó movido por la codicia, con la esperanza de ser recompensado por los persas, pero tras la derrota posterior de estos en la batalla naval de Salamina y su retirada de Grecia, nunca llegó a beneficiarse por su traición y se vio obligado a huir a Tesalia, donde hubo de permanecer escondido hasta su muerte, porque los griegos habían puesto precio a su cabeza. Gracias al chivatazo de Efialtes, Jerjes pudo emplear el sendero secreto para enviar a 20.000 hombres, muchos de ellos inmortales, a rodear a Leónidas, quien, conocedor de la existencia de aquella senda, había colocado en ella a 1.000 hoplitas de la región de Fócida para defenderla. Pero al amanecer del siguiente día, el tercero desde que se iniciaron los combates, los soldados que debían defender aquel camino, cuando vieron el gran ejército que se les venía encima, se retiraron a una colina cercana para organizarse, pensando que los iban a atacar de inmediato. Pero no eran ellos el objetivo de los persas, quienes siguieron avanzando por la senda ahora despejada, mientras les lanzaban algunas andanadas de flechas a los de Fócida para mantenerlos alejados. Cuando Leónidas se enteró por sus vigías de que los persas se aproximaban a través del sendero de las montañas, convocó un consejo de guerra para debatir la nueva situación y la mayor parte de los soldados aliados decidieron retirarse de las Termópilas. Las crónicas ofrecen versiones diversas. Unas dicen que Leónidas ordenó que todos los aliados griegos se retiraran menos sus espartanos, que lucharían junto a él para defender el paso. Otras afirman que los aliados decidieron irse por su propia iniciativa. Según Heródoto, junto a los espartanos también se quedaron a luchar 700 soldados de Tespias, 400 tebanos y 100 hilotas, por lo que el contingente que luchó hasta el final sería de unos 1.500 hombres. Tal vez estéis pensando que no era muy inteligente quedarse allí a esperar la muerte sin esperanzas, pero según la versión de Heródoto, si se hubiesen retirado todos los griegos al mismo tiempo, la caballería persa se habría lanzado en su persecución y los habría matado a todos sin dificultad. Algunos tenían que quedarse a mantener la posición para que el resto pudiera escapar con vida. Como era de esperar, Leónidas y sus hombres fueron masacrados.
Toda la zona central de Grecia quedó en manos de Jerjes. Las ciudades de Tespias y Platea fueron arrasadas y la mayor parte de la población de Atenas fue evacuada. Quienes permanecieron en la ciudad, atrincherados en la Acrópolis, fueron derrotados por los persas y Jerjes ordenó que incendiaran la ciudad. A todo esto, por si os lo estáis preguntando, los Juegos Olímpicos seguían celebrándose en Olimpia como si nada. Apenas un mes después de la derrota griega en las Termópilas, los persas fueron derrotados en la batalla naval de Salamina y Jerjes decidió regresar con el grueso de sus tropas a Asia. Los atenienses pudieron regresar a su ciudad en invierno. Una vez reorganizados, al año siguiente los griegos consiguieron derrotar al ejército persa en las batallas de Platea y Mícala y recuperar definitivamente el control sobre su territorio. ¿Y qué sucedió con el cuerpo de Leónidas? Según los textos clásicos, el diarca espartano murió en las Termópilas atravesado por varias lanzas persas. Aunque los griegos lucharon con fiereza por proteger su cadáver, cuando todos hubieron perecido, menos los tebanos que se rindieron, Jerjes, furioso con Leónidas, ordenó que lo decapitaran y clavaran su cabeza en una estaca. Según el historiador Pausanias de Lidia, 40 años después de la batalla, su cadáver fue recuperado por los griegos y sus restos fueron enterrados en Esparta, donde se erigió un mausoleo en su honor. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia de Leónidas? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.